Paz, hermanos. Los saludo con la paz de nuestro Señor Jesucristo. Los voy a estar invitando a que abran sus Biblias en la epístola a Filemón. Hoy vamos a leer una linda historia. Es una historia que a mí me gusta mucho. Filemón es una carta que escribe el apóstol Pablo estando preso en Roma. Y es una carta personal, es una carta que si bien la escribe para que sea leída en la iglesia que estaba ahí en Colosa, es una carta que va dirigida a una persona que se llamaba Filemón y va con un pedido especial. Es muy breve, tiene simplemente 25 versículos, es el único capítulo que la epístola tiene, pero a mi parecer, a mi entender, está cargada de contenido. Mientras buscan la epístola de Filemón, es justo un libro antes de Hebreos. A veces cuesta encontrarla porque como es una sola hoja, por ahí pasa de largo. Y voy a estar haciendo una breve oración, si me pueden estar acompañando. Señor Padre, te doy las gracias por esta oportunidad para poder compartir tu palabra, para poder compartir de tu evangelio, de Jesucristo, con mis hermanos. Te pido por favor, Señor, que sea tu Espíritu Santo el que me esté ayudando, el que sea tu Espíritu Santo el que me esté dando sabiduría, gracia y poder para poder predicar tu palabra, para que nuestros corazones sean ministrados por ti y no por mí, Señor. Reconozco, Señor amado, mi debilidad, mi condición y que tu palabra es poderosa. Por eso te pido que sea tu Espíritu Santo el que nos esté ministrando y que podamos conocer más a Cristo en esta noche y que nuestros corazones se inclinen más a ti para la gloria y para la honra de tu nombre. Amén. Amén. Lo voy a invitar a que leamos el capítulo completo, es breve, para que tengamos un contexto y luego que lo podamos estar conociendo juntos. Comienza diciendo el apóstol Pablo: Pablo, prisionero de Jesucristo, y el hermano Timoteo, al amado Filemón, colaborador nuestro, y a la amada hermana Apía y a Arquipo, nuestro compañero de milicia, y a la iglesia que está en tu casa. Gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Doy gracias a mi Dios haciendo siempre memoria de ti en mis oraciones, porque oigo del amor y de la fe que tienes hacia el Señor Jesús, y para con todos los santos, para que la participación de tu fe sea eficaz en el conocimiento de todo el bien que está en vosotros por Cristo Jesús. Pues tenemos gran gozo y consolación en tu amor, porque por ti, oh hermano, han sido confortados los corazones de los santos. Hasta acá nosotros vemos cómo el apóstol Pablo saluda a Filemón y podemos ver que Filemón era una persona de un testimonio hermoso. Era una persona de fe, era una persona que tenía amor por nuestro Señor Jesucristo y no solamente amaba a nuestro Señor Jesucristo, sino que amaba a todos los santos. Era una persona que tenía ese testimonio, que era un testimonio que todos deberíamos tener. Un testimonio de fe y de amor hacia nuestro Señor Jesucristo y un testimonio de que amamos a la iglesia. Ese era el testimonio de Filemón. Dice el versículo 8, por lo cual, aunque tengo mucha libertad en Cristo para mandarte lo que conviene, más bien te ruego por amor. Pablo el apóstol, Pablo si quería le daba una orden a Filemón y Filemón tenía que obedecerla. Pero Pablo dice, yo no lo quiero hacer así. No quiero ser autoritativo. Yo te quiero pedir las cosas por amor. No quiero ser exigente. Siendo como soy, Pablo ya anciano y ahora además prisionero de Jesucristo,
te ruego por mi hijo Onésimo, a quien engendré en mis prisiones, el cual en otro tiempo te fue inútil, pero ahora a ti y a mí nos es útil. El cual vuelvo a enviarte, tú pues recíbele como a mí mismo. Yo quisiera retenerle conmigo, para que en lugar tuyo me sirviese en mis prisiones por el Evangelio. Pero nada quise hacer sin tu consentimiento, para que tu favor no fuese como de necesidad, sino voluntario. Porque quizás para esto se apartó de ti por algún tiempo, para que le recibieses para siempre. No ya como esclavo. Onésimo era esclavo de Filemón. No ya como esclavo, sino como más que esclavo, como hermano amado. Mayormente para mí, pero cuanto más para ti, tanto en la carne como en el Señor. Así que, si me tienes por compañero, recíbele como a mí mismo. Y si en algo te dañó o te debe, ponlo a mi cuenta. Yo, Pablo, lo escribo de mi mano. Yo lo pagaré, por no decirte que aún tú mismo te me debes también. Sí, hermano, tenga yo algún provecho de ti en el Señor, conforta mi corazón en el Señor. Te he escrito confiado en que tu obediencia, sabiendo que harás aún más de lo que te digo. Prepárame también alojamiento, porque espero que por vuestras oraciones os seré concedido. Te saludan Epafras, mi compañero de prisiones por Cristo Jesús, Marcos, Aristarco, Demas y Lucas, mis colaboradores. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vuestro espíritu. Amén. Esta palabra una vez la había preparado para compartirla en una plaza, en donde estábamos haciendo reuniones, y se había alargado a llovinar y tuve que dar la palabra un poco apurado, un poco rápido. Igual la había preparado en un sentido más evangelístico. Estábamos en una plaza, obviamente muchas personas nunca habían oído el Evangelio, y esta historia me parece tremendamente evangelio, por lo que vamos a ir viendo y descubriendo ahora. En aquella ocasión, bueno, se largó la llovizna, tuve que predicar rápido y nos tuvimos que ir. Pero esta vez me gustaría hacerlo un poco más tranquilo y que verdaderamente podamos apreciar el tesoro oculto, escondido que hay en estos 25 versículos. Pablo estaba preso en Roma, estamos hablando quizás en el año 60 después de Cristo, y Pablo estaba preso por ser un siervo de Jesucristo. Por eso Pablo siempre dice, preso en Cristo, preso por Cristo. Pablo no estaba preso porque estaba fumando marihuana, porque estaba haciendo una revuelta. Pablo estaba preso por anunciar el Evangelio. Pablo estaba preso por denunciar a las autoridades, por denunciar a las personas de pecado, que es prácticamente lo que el Evangelio hace. Pablo estaba preso porque no negaba el nombre de Jesucristo. La Biblia nos comienza a introducir en esta historia cuando Pablo le habla a Filemón. Como decíamos, Filemón tenía un testimonio hermoso. Era un hombre de fe y de amor para con nuestro Señor Jesucristo. Era un hombre que amaba a la iglesia y dice que la iglesia se reunía en su casa. También nos dice después que Onésimo era esclavo de Filemón. Esto nos habla de que Filemón era una persona adinerada. Algunos creen que Filemón era empresario, otros creen que era terrateniente allá en Colosa, pero no cualquiera tiene una casa grande para meter la iglesia dentro de la casa. No cualquiera tenía esclavos. Los que tenían esclavos en aquel entonces eran personas que tenían mucho dinero. Y acá nosotros, en primera medida, podemos ver a un hombre rico, pero un hombre rico en buenas obras. Quizás en otro momento, no lo sabemos, quizás hacía de su dinero cosas malas, quizás trataba a sus esclavos de mala manera, pero acá tenemos un hombre rico que es transformado por nuestro Señor Jesucristo, que pone su casa y sus bienes al servicio de la iglesia, para que la iglesia se reúna en aquel lugar, para que la iglesia reciba bendición en aquel lugar. Y acá vemos a Filemón, un hombre transformado que todo lo que tiene hoy lo tiene a la disposición de la iglesia, a disposición de Cristo. Pero yo no sé si ustedes prestaron atención a lo que acabamos de leer. Onésimo, este esclavo, termina huyendo de Filemón. Los historiadores creen, por lo que Pablo sigue diciendo más adelante, si él algo te debe, ponlo a mi cuenta, lo que se cree es que Filemón se ve que algo tomó que no le pertenecía de la casa de su amo
y terminó huyendo. Aparentemente Onésimo algo le roba a su amo y se tiene que ir. Ahora, ya la vida de un esclavo no era linda en el mundo antiguo. Para que ustedes se den una idea, en aquel tiempo, en el mundo grecorromano, se creía que simplemente un esclavo era un instrumento. Yo creo que se trataba con más dignidad a los caballos que a las personas que eran esclavas. Aristóteles, el gran filósofo, llegó a decir que los esclavos eran objetos sin alma. Y eso era lo que muchos creían en el mundo griego, en el mundo romano. Los esclavos estaban ahí para hacer nuestras tareas. Y se llegaba a creer que no tenían almas. Bien por aquellos esclavos que tenían amos piadosos, que tenían amos amorosos y les daban buenos tratos porque existían, pero por lo general los esclavos no llevaban una vida linda. Y así fue a lo largo de toda la historia. Cuando nosotros vemos documentales, cómo trataban a las personas de África, cómo trataban a nuestros mismos aborígenes, que eran los nativos de esta tierra antes de ser colonizados, siempre al esclavo se lo trató de muy mala manera. Pero ahora, Onésimo no solamente era un esclavo, sino que además había robado. Y si había algo que el mundo romano tenía era justicia, tenían leyes. Y si lo agarraban, no la iba a pasar bien. Entonces Onésimo toma la decisión de huir de la casa de su amo y se cree que yendo a Roma termina encontrándose con el Señor Jesucristo por medio de una predicación del apóstol Pablo. Vemos que Filemón había sido engendrado por medio del apóstol Pablo en el Evangelio y ahora vemos que su esclavo también es convertido por medio de una predicación del apóstol Pablo, pero ya en Roma. Muchos creen que fue a Roma porque como en Roma era la metrópolis, esa ciudad llena de gente y estaba llena de esclavos, se cree que Onésimo se quería esconder entre los esclavos de aquella región. Lo que Onésimo no sabía era que huyendo hacia ese lugar iba a oír un mensaje acerca de Jesús. Primeramente habíamos visto a un hombre rico, que tenía dinero, que tenía bienes, que tenía esclavos, que había sido transformado por el mensaje del Evangelio. Por otro lado vemos a un esclavo, que estaba huyendo por hurto, huyendo por su propia vida. Una persona que para el mundo no tenía alma, que también termina siendo transformado por el mensaje del Evangelio. Y este yo creo que es el primer punto importante de este pasaje que acabamos de leer. En el cielo no hay ricos ni pobres, no hay esclavos ni libres, todos son unos en Cristo. No existen las barreras sociales, culturales. En el Evangelio no existen esas cosas. El Evangelio es para ahora el que no tiene que comer en África, como aquella persona que está quizás en una mansión en Europa, en los Estados Unidos. Todos necesitan del Evangelio. A mí me gusta el pasaje cuando nos relatan los Evangelios de la mujer que tenía el problema del flujo de sangre. Hacía 12 años esta mujer tenía ese problema. Y gastó todos sus recursos buscando una salida para su situación. En aquel tiempo una mujer que estaba en su periodo o que tenía esa pérdida de sangre era considerada inmunda. Era una persona que tenía que apartarse y era una persona que sufría discriminación. Y al mismo tiempo vemos la hija de un principal que tenía 12 años de edad. Una chica que seguramente se crió en una cuna de oro, una chica que nunca le habrá faltado nada, pero que estaba muriendo. Las dos personas, después de 12 años, necesitaban al mismo Cristo. No hay persona en el mundo que no necesite a Cristo. Aleluya. Todos necesitamos oír el Evangelio. Acá vemos cómo Filemón tenía una posición y estaba en una situación. Vemos cómo Onésimo estaba en otra situación, pero ambos necesitaban oír el Evangelio. Me gusta cuando nosotros comenzamos a leer, porque Pablo comienza a interceder por Onésimo. Le dice, mirá Filemón, yo quiero que lo recibas, pero no quiero que ya lo recibas como un esclavo. Quiero que lo recibas como un hermano en Cristo. Acá quiero hacer hincapié en una cosa, en lo que es el perdón. Porque si a mí alguien me roba, si a mí alguien me traiciona, yo dudo que lo voy a ir a buscar para tratarlo bien.
creo que sería lo último que se me va a cruzar en la cabeza, ir a buscar para tratarlo bien. Pero acá lo que la palabra nos está mostrando es una reconciliación. Y yo creo que todos los que estamos acá en algún momento tuvimos, pasamos o estamos pasando por un proceso en el que tenemos que perdonar algo. Y esto es muy importante para nosotros, iglesia. Los hijos de Dios no nos podemos tomar el privilegio de decir a esta persona yo no la voy a perdonar. Los hijos de Dios no tenemos ese derecho y no podemos tomar esa decisión. Entiendo si quizás te hicieron algo muy duro, entiendo si quizás te tocó atravesar una situación que vos decís, ¿cómo hago para perdonar esto? Es imposible. Seguramente si me entero no me gustaría estar en tu situación, pero si hay algo que sé es que Dios quiere que perdonemos. Uno de los pasajes más mal utilizados en la iglesia es el pasaje donde dice que todo lo que ataréis en la tierra será atado en los cielos. Y en uno de los evangelios lo viene hablando en un contexto de perdón. Cuando yo tomo la decisión de no perdonar, lo que yo estoy atando acá en la tierra lo estoy atando en los cielos. Pero cuando yo tomo la decisión de perdonar, lo que yo estoy desatando acá en la tierra se está desatando en los cielos. El perdón es algo que todos necesitan para ser verdaderamente libres. La falta de perdón es algo corrosivo. La falta de perdón es algo que nos hace daño a nosotros mismos. Y hace daño también a las personas que nos rodean. La falta de perdón es una piedra de tropiezo gigante en nuestra relación personal con Dios. Cuando nosotros oramos el Padre Nuestro, ¿qué nos enseñó nuestro Señor Jesucristo? Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad así como se hace en los cielos también aquí en la tierra, perdona nuestras ofensas así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Perdona nuestras deudas, acuérdense de esa palabra, deudas, así como nosotros perdonamos a los que nos deben. Y cuando nosotros leemos los evangelios, está llena de historias donde Jesús nos enseña que tenemos que perdonar. Que lo que Dios nos perdonó a nosotros es mucho más grande que lo que nosotros tenemos que perdonar a nuestro prójimo. Si el Rey de Gloria, si el Rey del Universo te perdonó a vos, que no te merecías el perdón, que merecías una condenación eterna, ¿por qué creemos que nosotros tenemos el derecho de no perdonar a alguien? Hermanos, tenemos que perdonar. Dios quiere que perdonemos. Y a esto escuchamos un montón de excusas. Bueno, pero yo voy a orar para que Dios prepare el momento. Cuando Dios me toque el corazón, cuando Dios prepare todo, yo lo voy a hacer. Y en última instancia le estoy echando la culpa a Dios. Yo todavía no perdoné porque todavía Dios no preparó la situación. Yo todavía no perdoné porque Dios todavía no orquestó todo para que yo pueda perdonar. En última instancia, la culpa del Señor. No, hermanos, somos responsables. Y perdonar no debería ser un sentimiento. Yo no debería perdonar cuando sienta la necesidad de hacerlo. Porque el sentir de la carne es muerte y más engañoso es el corazón que todas las cosas. Los designios de la carne son enemistad contra Dios. Si yo voy a esperar para hacer algo bueno, el sentirlo, lo más probable es que no lo sienta nunca. Porque la carne no tiene deseos de hacer cosas buenas. La carne tiene deseo de hacer cosas malas. La carne tiene deseo de vengarse. La carne tiene deseo de guardar rencor. La carne tiene deseo de inmundicia. La carne no tiene deseo de glorificar a Dios. ¿Querés saber si lo que estás haciendo es algo malo? Seguramente la carne se está deleitando mucho. ¿Querés saber si lo que querés hacer es algo bueno? Y seguramente la carne no lo quiere hacer. ¿Quién de los que está aquí se quiere humillar? ¿A quién de los que está acá le gusta ir y pedir perdón, aunque vos no tengas la culpa la tuvo el otro? Eso fue lo que hizo nuestro Señor Jesucristo. Siendo semejante a Dios, no escatimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, dice Filipenses capítulo 2, sino que se hizo carne, se humilló, vino a este mundo bajo.
Y una vez que se hizo hombre, se humilló aún más hasta la muerte y hasta la muerte de cruz. ¿Porque lo necesitaba? No, porque quería perdonarnos. Y alguien tenía que morir en nuestro lugar. La ira de Dios, su justicia tenía que ser satisfecha. Alguien tenía que pagar por todos los pecados cometidos. Y ese fue nuestro Señor Jesucristo, voluntariamente. Gracias, Señor. Y el apóstol también nos enseñaba diciendo: sed imitadores de mí, como yo de Cristo. Ahora, hermanos, yo entiendo y sé que no es fácil, pero debemos perdonar. Para mí la historia de Filemón con Onésimo es una hermosa historia de perdón. Onésimo era un esclavo que, a pesar de que su amo le daba techo, a pesar de que su amo le daba comida, tomó la decisión de robarle. Y no tomó la decisión de pedirle perdón, tomó la decisión de huir, tomó la decisión de irse lejos. Pero acá nosotros nos vemos al apóstol Pablo interviniendo en esta situación para que haya una reconciliación. Y Pablo dice: y yo confío, Filemón, que vos vas a hacer más de lo que yo te estoy pidiendo. Yo te pido que lo recibas como a mí mismo, pero yo sé que vos lo vas a recibir mejor. Un punto que quiero tocar es porque nosotros muchas veces ignoramos que esta historia a nosotros nos representa. Onésimo, ese esclavo que huía de su amo, nos representa a cada uno de nosotros. Éramos nosotros los esclavos deudores que huían del amo de todas las cosas. Nosotros, al igual que Onésimo, le habíamos robado a Dios tiempo, le habíamos robado a Dios su gloria, y éramos deudores por tantos pecados y por tantas ofensas que hicimos contra Él. Y como dice Romanos capítulo 3, no hay ninguno que busque a Dios. Cada uno se desvió, nos hicimos inútiles, cada uno se fue por su propio camino. Y nosotros huíamos de aquel amo, tratando de escondernos cuando éramos esclavos del pecado, cuando estábamos bajo las potestades del maligno. Nosotros queríamos servir a otro amo. Y me gusta la manera en la que intercede el apóstol Pablo, que le dice: Filemón, recíbelo como a mí mismo. Y si algo te debe, ponlo a mi cuenta. Pablo tipificando de alguna manera a nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Señor Jesucristo delante del Padre: Señor, recíbelos como a mí mismo. Y si ellos algo te deben, ponlo a mi cuenta. Y nosotros fuimos recibidos a esa misericordia delante de nuestro Dios y Padre. Todas nuestras deudas, todas nuestras faltas fueron puestas a la cuenta de Cristo en la cruz. Hermanos, nuestra deuda está saldada. Y no fuimos recibidos como esclavos. Dice que como coherederos juntos con Cristo, hoy somos hijos de Dios. Cristo pagó nuestra deuda. El Señor nos reconcilió con nuestro amo. Hoy fuimos recibidos a misericordia. Esta historia es considerada como un mini evangelio. Hubo un intercesor por medio de quien alguien digno de muerte fue recibido a misericordia. Nuestro intercesor, nuestro abogado, es nuestro Señor Jesucristo. Y por medio de Él fuimos recibidos a misericordia en la casa de nuestro Padre. Gracias, Señor. En la casa de nuestro Dios. Porque quizás para esto se apartó algún tiempo, para que le recibieras para siempre. No ya como esclavo, sino más que esclavo, como hermano amado. Mayormente para mí, pero cuánto más para ti, tanto en la carne como en el Señor. Así que si me tienes por compañero, recíbele como a mí mismo. Y si en algo te dañó o te debe, ponlo a mi cuenta. Hermanos, yo no sé cuántas veces ustedes meditaron en esta verdad celestial, pero fuimos recibidos como Cristo. Esto es lo que se conoce como la justificación. Cuando Dios te mira a vos, Él ya no ve un vil pecador.
Nuestra situación, nuestra posición cambió. Hoy estamos sentados en los lugares celestiales junto con Cristo. Cuando Dios nos mira a cada uno de nosotros, ya no ve a un deudor. Ya no ve a alguien que tiene que estar arrepentido con un látigo dándose en la espalda. Cuando hoy Dios nos mira a nosotros, ve la imagen de su Hijo Jesucristo en cada uno de nosotros. Dice Romanos 5 que a Cristo le fueron imputados nuestros pecados y a nosotros nos fue imputada su justicia. Hoy somos justos delante de Dios. Pero Leo, yo cuando me miro al espejo veo otra cosa. Yo cuando hablo con mi familia me dicen otra cosa. Sí, seguimos teniendo pecados. Seguimos teniendo fallas, seguimos teniendo defectos, pero muy pronto este cuerpo mortal se va a quedar acá y nosotros vamos a recibir un cuerpo de gloria. Esta es la promesa de nuestro Señor Jesucristo. Imagínense que ustedes van, o cuando ven películas que ven el mundo antiguo, cómo se compraban los esclavos. Imagínense que un esclavo, yo les dije, para ellos ni siquiera tenían alma, la compraban a una persona como quien compra una bicicleta. Como quien compra una pala, dame ese esclavo más grandote, tengo que cortar unos árboles en casa. Y se lo llevaba. Nuestro Señor Jesucristo fue al mercado de esclavos y nos compró a cada uno de nosotros. Y no nos pagó barato. Nos compró hasta con la última gota de su sangre. Somos de Él. Él es nuestro amo ahora. Les dije que era una historia linda. Somos recibidos por medio de Cristo y para la gloria de Cristo. Me gusta porque acá Pablo hace un juego de palabras. Onésimo en la raíz original de la palabra significa útil. Y Pablo le dice, esta persona útil, que antes te era inútil, ahora nos es útil a ti y a mí en el Señor. ¿Se dan cuenta cómo Pablo juega un poco, hace un juego de palabras? Este útil nos era inútil, pero ahora nos es útil en el Señor. Y esto, hermano, también habla de nosotros. Hoy cada uno de nosotros somos instrumentos útiles en las manos del Señor. Antes, cuando estábamos en el pecado, éramos inútiles. Antes, cuando estábamos en la vieja vida, éramos inútiles para la obra del reino. Quizás éramos vivos para hacer negocios, para generar dinero, quizás podíamos hacer muchas cosas que para nosotros eran viveza, pero para lo que es el reino de los cielos éramos inútiles. Pero el Señor, cuando nos transforma, nos hace útiles en sus manos. Hoy cada uno de los que están acá pueden ser obreros útiles en las manos del Señor. Y no se trata de si Dios te quiere usar o no te quiere usar. Dios te quiere usar. Es simplemente que nos pongamos en la brecha, hermano. Es simplemente que activemos, el servicio está presto, la mies es mucha, los obreros son pocos. Hoy el Señor, claro que te quiere usar. Voy a cerrar con algo que había escrito, perdón. Éramos esclavos del pecado, huíamos del amo del universo, con deuda cada vez mayor, pero Cristo nos encontró. Ahora volvemos a la casa del Padre, ya no como esclavos, ya no como deudores, sino como hijos. Hijos de Dios y coherederos juntos con Cristo. Somos herederos de todos los tesoros celestiales, hermanos. Esa es nuestra nueva posición. Somos hijos de Dios. Y no soy hijo de Dios hoy porque me porté bien, porque vine a la iglesia, porque ayuné, porque oré, y mañana que me equivoqué dejé de ser hijo de Dios. Mi hijo, haga lo que haga, no deja de ser mi hijo. En el mundo antiguo, el que compraba un esclavo, ese esclavo no dejaba de ser su esclavo. Hasta la muerte iba a ser su esclavo, a no ser que el amo decidiera venderlo a otra persona. Pero el que pagó por un esclavo, ese esclavo iba a tener ese amo hasta la muerte. Yo le pertenezco a Cristo hasta la muerte. Aleluya. Y ni siquiera es una decisión mía, Él me compró. Yo soy hijo de Dios, porque a los que creen en Él, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y no importa cómo mi hijo se porte mañana, va a seguir siendo mi hijo. Pero Leo, entonces yo mañana voy a poder vivir como yo quiero, hacer lo que yo quiero y listo. Bueno,
El tema es lo que veníamos hablando. Así como Dios cambió el corazón de este rico Filemón, así como Dios cambió el corazón de este esclavo Onésimo, así Dios cambia el corazón de sus hijos. Y si sos un verdadero hijo de Dios, no vas a querer vivir como vivió Santo. No vas a poder vivir como vivió Santo. Ya no sos más esclavo del pecado. Ya no sos más esclavo del príncipe de este mundo. Hoy somos esclavos de Cristo. Hoy somos siervos para su gloria. Hijos de Dios. Me gustaría leerles una vez más lo que le leí recién y me gustaría que se puedan ir con esto. Éramos esclavos del pecado. Hoy ya no somos esclavos del pecado. Pecamos, nos equivocamos, pero el pecado hoy ya no nos gobierna. Huíamos del amo del universo con una deuda que era cada vez mayor. Porque cada día que pasaba añadíamos pecado. Cada día que pasaba añadíamos deuda. Pero Cristo nos encontró. Ahora volvemos a la casa del Padre. Ya no como esclavos, ya no como deudores, sino como hijos de Dios. Que tu pecado no te haga dudar tu identidad. Que los susurros del maligno no te haga dudar de quién sos ahora. Ahora en Cristo sos un hijo de Dios. Y eso es algo de que ni principado, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni desnudez, ni persecución, ni ninguna otra cosa creada nos puede separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén.